Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, para este día apartado, este día santo, es el capítulo 30 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como Éxodo. En el capítulo anterior, capítulo 29 de Shemot, estuvimos viendo las instrucciones que se le dio a Moshe de parte del Eterno para consagrar a Aarón y sus hijos, para hacerlos sus ministros. ¿Qué era lo que debía llevar? Una ofrenda, unos animales para poder ser consagrados. Además vimos que las ofrendas, estas ofrendas eran consagradas y no podía comerla una persona ajena al ministerio. Ya esas ofrendas eran consagradas y solamente la podía comer Aarón y sus hijos, que eran los que iban a ministrar en el tabernáculo. Lo que sobrara del carnero de la consagración debía ser quemado al fuego juntamente con los panes que no fueran capaces de ingerir Aarón y sus hijos cuando tenían que comerse este carnero de las consagraciones. Y vimos que se le dio la orden a Aarón, a sus hijos y a todas sus generaciones que tenían que hacer un sacrificio continuo, o sea, diariamente, juntamente con sus libaciones. Entonces damos comienzo al capítulo 30 en el verso 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. La madera de acacia ya sabemos que es una madera muy dura, es incorruptible, además el árbol no da fruto, se podía ocupar sin necesidad de hacer daño al fruto de este árbol. Y recordemos que en Éxodo capítulo 25, verso 6, al pueblo se le pide que traiga especias aromáticas para hacer el incienso que se ocupará en este altar que está describiéndole el Eterno a Moshe, donde le está empezando a dar la instrucción. Entonces, asimismo harás un altar para quemar el incienso. Entonces se le había pedido a los hijos de Israel que llevaran ciertas sustancias para fabricar este incienso que se iba a utilizar en este altar de madera de acacia y que se ubicaba en el lugar santo. Debía entonces confeccionarse este altar de madera de acacia y debería ser recubierto con oro. El oro, nosotros ya hemos visto la figura, la simbología, las representaciones que tiene. Este altar se debería ubicar en el lugar santo, delante de la cortina divisoria del lugar santo, justamente delante del arca del testimonio. Que el arca del testimonio se ubicaba en el lugar santísimo, viene la cortina y se ubica el incienso, el altar del incienso en la parte delantera de esta. Y nosotros sabemos, y a medida que usted ha leído la escritura, su Biblia, debemos entender que las oraciones son una representación, es una figura de este incienso que se va a empezar a hablar. Esto se puede ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, para que me acompañe con su Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, dice así: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Una persona santa es una persona que obedece los mandamientos del Todopoderoso. Eso es santificarse, apartarse, consagrarse, ser santo, alguien que obedece. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el libro de Visiones, capítulo 8, verso 4. Vamos a la lectura, dice: Y de la mano del ángel subió a la presencia del Poderoso el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí vemos que
El incienso es una figura de las oraciones de los santos, los que obedecen, escuchan, Shema Israel, los que escuchan y obedecen, las ponen por obras las palabras del Eterno. Verso 2. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura será de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo del altar. Dice que el ancho es de 1 codo y el largo es de 1 codo. Entonces, y la altura dice que es de 2 codos. Entonces, vamos a Entonces, dice que la anchura de este altar es de 1 codo, que equivale, nosotros estamos ocupando la medida de 50 centímetros. Anchura, 50 centímetros. El largo, 50 centímetros. 1 codo igual. Y la altura, o sea, desde la base del suelo hasta la parte alta, tendríamos 2 codos, que sería 1 metro. Entonces esto equivale a 2 codos. Y dice que tendrá cuernos, es decir, 4 puntas, 4 cuernos, 4 puntos cardinales. Y nosotros sabemos que cuernos en la escritura significa liderazgo. ¿Ya? Eso significa los cuernos. En Daniel, cuando está hablando de las visiones, habla de cuernos, habla de liderazgo, de autoridad. Verso 3. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Esto se iba a cubrir todo de oro. La cubierta, o sea, esta parte, todo aquí hay una cubierta, una tapa que se llama, donde se pondría el recipiente donde se quemaría el incienso. Y aquí entonces subiría el humo en olor agradable al Eterno. La cubierta, los bordes, y se le hará una cornisa, que es una corona que se le hace al altar del incienso, aquí en todo su contorno. Una corona y un diseño bonito, algo que le hiciera ver súper hermoso todo esto que estamos viendo. Entonces tiene el techo y las paredes, los 4 cuernos deberían estar cubiertos con oro puro. Este mobiliario iba a estar ubicado en el lugar santo, ya, y nosotros vemos que todo lo que está en este lugar, en la tienda de citas, era de oro, ya. Se ocupaba la madera de acacia y se ocupaba el oro. Verso 4. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona, debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Entonces lo cubrieron de oro, le hicieron la cornisa, y en estas partes debería tener los anillos para poner las varas debajo de la cornisa o corona, para poder trasladarlo cuando todo el tabernáculo, todo Israel se moviera de lugar, se cambiaran de sitio. Verso 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Entonces se le pidió que hiciera 4 anillos, 2 por cada lado. Se tienen que hacer 2 varas de madera de acacia cubierta de oro para introducirlas por estos anillos, poder trasladar este altar del incienso. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la tapa que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Recordemos que todo esto del tabernáculo de reunión que pidió el Eterno que le hicieran es para que Él
se reuniera con el pueblo de Israel y poder hablarles desde allí. Entonces, el altar se debería ubicar delante de esta cortina que vimos en los capítulos anteriores que pidió hacer, esta cortina divisoria que encierra el arca que está en el lugar santísimo, esta arca que tiene las tablas del pacto renovado que subió Moisés a la cima del monte. Y los otros en Éxodo 26, 31, 34 es donde se dice cómo tenía que ser esta cortina divisoria. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia. Éxodo 26, Éxodo capítulo 26, verso 31 y 34. Voy a dar lectura. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio, o sea la tapa, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recordamos entonces que teníamos el tabernáculo de reunión. Recordemos que este espacio Recordemos que la tienda de reuniones mide 14 metros y de ancho mide 4 metros 20. Si nosotros, el Eterno pide que en este lugar es un lugar santísimo donde está el arca del testimonio con las tablas que son testigos y la cortina divisoria que tiene que hacer separación del lugar santo y el lugar santísimo, donde iba a ir el altar del incienso, donde iba a ir el candelabro y donde iba a ir la mesa. Entonces ahí tenemos la cortina y esto medía 4 metros 20. El altar del incienso debería estar aproximadamente a 2 metros 10, o sea, en el centro de la tienda de las citas. Estábamos en el verso 6. Entonces el altar se debería ubicar detrás, por delante de la cortina divisoria, y atrás de la cortina divisoria el arca del pacto en la misma posición, alineados. Esa era la posición que deberían tener estos objetos. Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Entonces aquí le está dando una tarea diaria para que realice Aarón. Cuando aliste las lámparas, o sea, cuando la esté limpiando, porque a Aarón se le dio también una labor diaria de encender las lámparas al anochecer, deberían quedar encendidas hasta la mañana. Llegaba Aarón, preparaba las lámparas, la limpiaba, le quitaba la ceniza, todos los residuos que habían quedado de la noche, y mientras limpiaba esto tenía que quemar el incienso ahí en el lugar santo. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante del Eterno por vuestras generaciones. Acá también, entonces, tenemos que debería quemar el incienso en la mañana, cuando aliste las lámparas, y ahora debería quemar el incienso al anochecer. Cuando encienda las lámparas, también quemará el incienso. Aquí en el verso dice rito perpetuo, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo. La palabra
está mal traducida o se podría mejorar. La palabra que se está utilizando es la palabra hebrea tamid, la palabra 85-48, que significa estirar, continuamente, diariamente, perpetuo. ¿Qué debería decir el verso? Una mejor traducción debería decir: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso continuamente delante del Eterno por vuestras generaciones. Vemos la palabra anochecer, que también es la palabra hebrea erev, que muchas veces se traduce como tarde. Aquí la vemos bien traducida también, es anochecer o crepúsculo. Hoy vemos que a Aarón se le está dando unas tareas diarias que él tiene que hacer. Vimos que el incienso tiene una figura, una representación de las oraciones de los santos. Entonces, vemos que ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión? Que hoy nosotros también podemos realizar esta actividad diaria que el Eterno le dio a Aarón. ¿Cómo qué tarea? La de quemar incienso era lo que hacía diariamente Aarón. Y nosotros, ¿qué trabajo, qué actividad podemos hacer diariamente, en la mañana y en la tarde? Son las oraciones que podemos, como son figura del incienso, nosotros podemos hacer oraciones de aroma agradable al Creador. Podemos hacer estas oraciones en la mañana y al anochecer. Si nosotros estamos obedeciendo al Eterno, estamos aprendiendo su instrucción, estamos ejecutando, estamos preocupándonos de apartarnos de este mundo, de celebrar sus festividades, de comer diferente, de escuchar diferente, de hablar diferente, de ver cosas diferentes, entonces nuestras oraciones van a ser de un olor agradable para el Eterno. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Proverbios. Acompáñenme con su Biblia al libro de Proverbios, capítulo 15, verso 8. Capítulo 15, verso 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas las oraciones de los rectos es su gozo. ¿Quién es alguien impío? Alguien que no obedece los mandamientos del Eterno, alguien que se comporta de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus pensamientos, que supuestamente él está haciendo todo bien, pero en realidad a los ojos del Eterno es inmundicia. Pero vemos que las oraciones de los rectos es gozo para el Eterno. Entonces, si nosotros obedecemos los mandamientos, el Eterno estará agradecido, estará contento, serán nuestras oraciones con aroma agradable. Entonces, si estamos obedeciendo la instrucción del Padre y estamos obedeciendo a Yeshua, que pidió que obedeciéramos al Padre, Él no vino a abolir, sino a mostrar cómo se ejecutaría la Torá, nuestras oraciones serán recibidas para que Yeshua las transmita al Padre. Entonces, eso es una labor diaria que deberíamos hacer nosotros de mañana y de anochecer. Verso 9: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Acá está haciendo algunas prohibiciones sobre este mobiliario. No debería ocuparse para hacer unas cosas que está mencionando acá, como encender un incienso extraño, es decir, de diferente composición o que tenga diferentes proporciones, cantidades de lo que va a decir el Eterno. La palabra que se está utilizando acá en el verso dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocaustos, o sea, ofrendas de animales, ni ofrendas. La palabra ofrenda es la palabra minjá, la palabra hebrea minjá, que significa dividir en porciones. O sea, ¿de qué está hablando? De una ofrenda de harina. Eso está haciendo referencia. Prohibición entonces de utilizar el altar del incienso para otra cosa que no sea
ofrecer el incienso que el Eterno le está pidiendo a Aarón, con las medidas específicas, con los ingredientes específicos y con las cantidades específicas. No se puede ofrendar animales, ni panes, ni tortas, ni hojaldres, ni vino, ni aceite como libaciones. Verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación por él, por vuestras generaciones, será muy santo al Eterno. La palabra expiación es la palabra Kippur, de la raíz primaria kafá. Kippur, la palabra hebrea es la palabra Kippur y viene de la palabra de la raíz primaria. Toda palabra hebrea tiene una raíz, ¿ya? Entonces, la raíz de Kippur es la palabra kafar, que significa cubrir. ¿Qué significa hacer una expiación? Significa cubrir el pecado o la culpa, ¿ya? Eso es expiación. Una vez al año, entonces, Aarón ofrecerá sobre los cuernos del altar del incienso la sangre de la ofrenda jatá. Ya hemos mencionado que hay una ofrenda que su nombre es jatá, que es por la ofensa, por el pecado. Para obtener el perdón por el pecado. Y esto vamos a ver más adelante, que se realizaba esto de la expiación, que tenía que rociar los cuernos del altar del incienso el día 10 del séptimo mes. Esta solemnidad, esta cita, su nombre es Yom Kippur, o también en su Biblia está traducido como el día de la expiación. El 10 del séptimo mes, no es septiembre, estamos hablando del séptimo mes hebreo. Nosotros, ¿en qué tenemos que fijarnos para los meses? En la primera luz que vemos de la luna. Esa es la señal para partir. Estamos muy cerca de comenzar un nuevo año hebreo, que aproximadamente se va a celebrar el 30 de marzo. Hay que estar mirando la luna. Vamos a ver la primera astillita y damos comienzo al año bíblico para celebrar nuestras festividades, Pesach, panes sin levadura, las primicias, viene todo el ciclo de las festividades bíblicas, estas citas que el Eterno pidió que nos reuniéramos. Entonces, esto está muy cerca y esta fiesta de la expiación, vamos a ver más adelante, que se celebra el día 10 del séptimo mes. El altar es especialmente una cosa sagrada de sagradas. Cuando se haga expiación, cuando se consagre ese altar, va a quedar consagrado de consagrados. Verso 11, habló también el Eterno a Moshe diciendo. Ahora le va a hablar del dinero del rescate. Recordemos, Moshe continúa en la cima del monte en su tercer ascenso por 40 días, recibiendo las instrucciones del Eterno en la cima del monte Sinaí. Verso 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Qué le está diciendo? Cuando cence al pueblo, cada uno entregará como donación, como ofrenda voluntaria, la mitad de un shekel. Esa es la medida que se utilizaba en el santuario. Y un shekel equivale a 20 jeras, que también es una moneda que se menciona, o una medida de peso. Y mediante el recuento de las monedas que fueran entregadas por cada israelita que fuera censado, se sabría el número de la población. Entonces, cada uno debería hacer un rescate, debería hacer un pago voluntario cada vez que fuese contado.
Acá vemos que no se contará uno por uno, como se hace en los censos habitualmente, sino que cada uno debería entregar voluntariamente una moneda pequeña o medio siglo como rescate de su alma, como rescate de su alma, para que no haya plaga mortal entre ellos, para que se cumpla entonces la promesa que se le hizo a Abraham de que su descendencia sería incontable. La palabra que aparece traducida en su Biblia como persona es la palabra nefesh, la palabra H5315, que significa alma. Entonces, ¿qué vemos? Que ellos mismos tienen que pagar su rescate por su alma para participar en el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo lo componemos todos, ¿ya? Cada hombre, cada mujer iba componiendo este tabernáculo de las citas. Entonces, cada alma tiene que pagar para poder participar de este tabernáculo. Verso 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio shekel, conforme al shekel del lugar santo. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel será la ofrenda a el Eterno. Entonces, la palabra ciclo es la palabra 8255, que es la palabra shekel. Yo por eso le estoy cambiando. En vez de decir ciclo, digo shekel, porque eso es lo correcto. ¿Qué significa un shekel? Es probablemente un peso. La palabra que vemos también es la palabra geras, que es la palabra 1626, que significa peso pequeño. Y también estamos viendo que la palabra ofrenda dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio shekel, conforme al shekel del lugar santo. Ahí la palabra santuario es la palabra Kodesh, que es lugar santo. El shekel será es de 20 geras, la mitad del shekel será la ofrenda. Esa ofrenda es la palabra terumá, que significa presente elevado, o sea, es un presente, un regalo voluntario. Y vemos que la unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel, y el shekel equivale a 20 geras. Uno entonces debería entregar medio shekel voluntario al Eterno cuando fuera contado. Entonces se contaba la cantidad de monedas y se sabía cuántos israelitas habían en el pueblo de Israel. ¿Qué vemos? Vemos que al hacer el pago de la mitad de un shekel para que el santuario, ¿por qué? Bueno, vemos que se estaba dando la mitad de un shekel para las actividades, para el servicio que se realizaba dentro del santuario. Para eso era esta ofrenda, para eso se utilizaría. Entonces, ¿qué vemos? Que no estaba perfecto porque es solamente la mitad. Es decir, que faltaba otra parte para completar este shekel, para poder redimir las almas. Entonces, tenemos una mitad de un shekel que no es un shekel completo, faltaría otra mitad para hacer un shekel completo. Entonces, con este shekel, con esta mitad de shekel que se va a dar por ser contado, no se podría completar la redención porque es medio shekel y es algo incompleto. Sería necesario entonces otro medio shekel para una redención total. Y vemos que el Eterno nos da esto del medio shekel faltante y el shekel que vamos a entregar. Cuando el Eterno nos saca de Egipto, ¿para qué nos saca? Para que Él sea nuestro poderoso, para que nosotros
lo obedezcamos cuando entregue los mandamientos que van a ser por toda esta prueba de la fidelidad que estamos sumergidos en este plano. Entonces, nos saca de la tierra de Egipto, nos entrega medio shekels en la cima del monte Sinaí, exclamado por él, todos estos mandamientos, toda esta Torá que estamos viendo, nos entrega ese medio shekel, y la otra mitad del el otro medio shekel va a ser entregado por Yeshua, por él va a ser proporcionado. ¿Por medio de qué? Por medio de las vestiduras puras, santas y blancas, por las vestiduras de salvación que él nos va a entregar. Si aceptamos su sacrificio para volver al Eterno, a obedecer sus mandamientos, a ejecutarlos, ¿y nosotros qué debemos hacer? Estas vestiduras que van a ser entregadas de salvación por Yeshua debemos mantenerlas puras, blancas, limpias, santas. ¿De qué manera? Con la ejecución de los mandamientos, de la instrucción, de los decretos, de los juicios, de todo lo que hemos visto hasta acá. Escuchar y obedecer. Entonces le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 12, el libro de Visiones, capítulo 12, verso 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Qué nos está diciendo? Que dice el dragón, que es Hasatán, el adversario, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan. Guardar no es echar dentro de una cajita y dejarlo ahí. No, guardar es ejecutar para los que obedecen, ejecutan, hacen, ponen en práctica los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio, o sea, creen en la salvación, en las vestiduras que Yeshua nos estará proporcionando para mantenerlas limpias mediante el agua, que es la instrucción, la Torá, los mandamientos que nos va limpiando y mantenemos, ejecutando estos mandamientos, mantenemos esas vestiduras limpias. No por gracia, no. Hay que mantener esas vestiduras con nuestras acciones, con nuestra obra las mantenemos limpias y tenemos las dos mitades de este shekel. La mitad de la instrucción y la otra mitad de Yeshua, y con la cual vamos a hacer una redención total para nuestra alma. Esa es la promesa del Eterno, es el Evangelio, lo que vino a enseñar Yeshua, que los mandamientos se tienen que cumplir hasta el fin de los tiempos, y aunque venga un ángel de los cielos a decirle que ya estamos en la gracia, que no hay que hacerlo, que ya pasó, que es antiguo, que quedó obsoleto, y lo que es antiguo quedará viejo, se refiere a la sangre de animales que debían llevarse al templo hasta que llegara el Cordero del Eterno, que sí expía el pecado, porque los animales solamente era momentáneo y debían llevarse cada vez que pecaran, pero con Yeshua solamente una vez. Y si usted sigue en su porfía de que no, está pisoteando la sangre del Hijo del Eterno. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos a través de la historia? ¿Qué vemos en nuestras religiones? ¿Qué vemos en nuestros países? Vemos que están los judíos que solo tienen la Torá, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una mayoría que no cree en Yeshua y solamente se quedan con la Torá y están esperando su Mesías. Y vemos que el cristianismo tiene a Yeshua, cree en el Hijo de Dios, pero ¿qué le está faltando? Le están aboliendo la Torá, están aboliendo los mandamientos del Eterno, diciendo que están en una gracia que no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el Eterno, si obedecemos, va a irnos bien. Moshe hizo tal cual
como el Eterno lo dijo. Los jueces, después vamos a ver mucho más adelante, el libro de los jueces, no obedecieron. ¿Y cómo les fue? Fueron vomitados hasta de la tierra, sus enemigos los tenían oprimidos. Los espinos y cardos se levantan cuando uno desobedece la instrucción del Todopoderoso. Entonces vemos que están incompletos, ya que ellos, ni los judíos ni los cristianos, tienen las dos partes que se requieren para tener un medio de redención completo para su alma. Verso 14, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno. Acá tiene que tener de edad, tiene que ser de 20 años o más años para ser contados, y daban la terumá, esta ofrenda voluntaria que se entregaba para el servicio del templo. Y los menores de 20 años entonces quedaban exentos de la ofrenda al Creador. Verso 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras almas. ¿Qué está diciendo el verso? Que el rico, no porque tenga más recursos, dará más, sino lo que está establecido. Aunque tenga más recursos, aunque tenga más dinero, aunque tenga más bienes, solamente dará lo que se establece. Y aunque el pobre no tenga tantos recursos, no tenga tanto dinero, no tenga tantos bienes, tendrá que dar lo pactado. Aunque sea pobre, dará lo pactado. No por ser rico dará más, ni por ser pobre dará menos. Para hacer expiación entonces por vuestras almas. Pues en cuanto a las almas, el rico y el pobre son exactamente iguales. Todos darán lo mismo al Eterno. Y en la Biblia Dios habla hoy, este medio shekel equivale a 5 gramos de plata. Eso es la Biblia Dios habla hoy. Verso 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del Ohel Moed, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Se utilizaría entonces en el servicio de la tienda de las citas y será un recuerdo memorable marcado para hacer expiación por las almas de los hijos de Israel. Se cree que este censo tuvo lugar antes de la construcción del santuario y después se hizo el que se menciona en el libro de Números en el día 1 del segundo mes del segundo año de haber salido de la tierra de Misraim. Verso 17, habló más el Eterno a Moshe diciendo, continúa dando las instrucciones. Estamos, recordemos, en la cima del monte Sinaí, y ahora le va a dar las instrucciones sobre la fuente y sobre la fuente de bronce y sobre su base. Verso 18, harás también una fuente de cobre con su base de cobre para lavar, y la colocarás entre el Ohel Moed y el altar, y pondrás en ella agua. Acá está dando la ubicación que debe tener esta fuente de bronce, esta fuente de cobre, perdón. Vamos a tratar de hacerlo. Siempre perdón por los dibujos.
Entonces, está diciendo que esta fuente iría entre el altar y la tienda. Recordemos que el Mishkan tenía un largo de 100 codos, que son 50 metros. Recordemos que el patio tiene 50 metros de largo y tenía 25 metros de ancho 25 metros. Acá está la tienda, que mide 14 metros de largo y de ancho 4 metros 20. Acá tenemos la división del lugar donde está el arca, donde por delante va el altar del incienso. Tenemos en el lado sur el candelabro, en el lado norte la mesa. Acá tenemos la cortina que cubre la tienda de las citas. Tenemos el altar de cobre, donde se hacen los sacrificios de las ofrendas quemadas. Y dice que entre el altar y la tienda tenemos la fuente de cobre y su base. Entonces ahí tiene su pedestal hacia abajo. Y acá tenemos entonces la entrada al Mishkan. Verso 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Antes entonces de ingresar a la tienda de la cita debían estar completamente limpios. Por esto se lavaban las manos y los pies en la fuente de cobre para quitar todo hollín o toda impureza. Las manos, se lavaban los pies. Las manos que figuraba nos muestra qué hacemos con nuestras manos, nos muestra nuestra voluntad, y los pies nuestro caminar. Por eso es necesario lavarlas, las manos y los pies. Ir cada vez limpiándonos más, como lo hacía aquí Aarón, como lo hacían sus hijos, para poder ingresar a la tienda, traspasar esta puerta de la tienda que es Yeshua, poder ingresar al lugar santo para poder encender el incienso en el altar del incienso. Entonces, que nosotros tenemos que ser una copia de estos ministros, que es Aarón y sus hijos. Somos una copia. ¿Qué debemos realizar? Realizar un servicio voluntario y santo, sin impureza, ya sean físicas y espirituales. Caminar entonces con obras justas, practicando los mandamientos del Eterno. Y lavar nuestras manos, lavar nuestro caminar, ¿con qué? Con los mandamientos del Eterno. Con eso nos santificamos, nos limpiamos, nos lavamos, los vamos sacando todo lo que es del mundo, todo el hollín que el mundo nos va dejando. Verso 20. Cuando entren en la Ohel Moed, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno. Cuando hagan ingreso a la tienda tienen que estar limpios, porque es un lugar santo de santos. Esos lugares son sagrados y no se puede hacer ingreso con impurezas, con hollín, no sé, con mugre. Entonces debían hacerlo de limpiarse. Debe lavar sus manos, sus pies, antes de ingresar a la tienda para poder ofrecer el incienso aromático, como le fue dicho a Aarón y a sus hijos. El altar entonces, que está delante del velo, es donde se quemaba el incienso. Esta fuente que estamos viendo es una fuente pequeña, ya no era una bañera donde se sumergían ahí, no, era una fuente
pequeña que se usaba para tener agua y de allí sacar para lavar los pies y las manos de los ministros que iban a realizar el servicio. No se metían las manos ni los pies dentro de ella. Se sacaba con un recipiente y se lavaban sus partes, manos y pies. Para nosotros, como Aarón, como sus hijos, como estos ministros que iban a servir en el servicio del Eterno, se lavaban con esa agua, obedeciendo los mandamientos además, tenían que obedecer todos estos mandatos que se le estaban dando para poder ejercer el servicio del Eterno. Nosotros también tenemos que lavarnos, purificarnos con el agua que nos limpia, que es la Torá del Eterno, los mandamientos, los decretos, los juicios. Eso nos limpia nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones. ¿Para qué? Para realizar obras que sean gratas al Creador, demostrando nuestra obediencia y santificándonos para poder ingresar a la Ohel Moel, para ingresar a esta tienda por nuestro caminar, por nuestra voluntad que vamos cambiando. Sabemos que el Eterno nos sacó de Egipto, que es del mundo, de todas estas cosas, nos saca para que Él sea nuestro poderoso y nosotros obedecernos, tener esa libertad que Él nos da porque nos saca de la opresión de Egipto para ser nuestro Dios. Ya tenemos un nuevo amo que es el Eterno y lo obedecemos de manera voluntaria, en forma de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nuestro caminar tiene que ser sin pecado, ¿ya? O sea, sin desobediencia, para que nos santifiquemos, para ofrecer un servicio obediente al Eterno y así para que no muramos cuando nos presentemos delante de Él. Verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué es lo que debían hacer? Diariamente deberían lavar sus manos y sus pies. Recordemos, Aarón y sus descendientes tenían tareas diarias, entonces diariamente tenían que ingresar a esta tienda. Diariamente, continuamente, debían lavarse las manos y los pies. ¿Y nosotros qué debemos hacer diariamente? Ir a la palabra del Eterno y lavarnos. Y juzgar nuestras vidas. Nosotros tenemos que ir viendo nuestras vidas, ir lavándonos y desear esta agua que nos limpia de toda mala obra para poder avanzar al reino de la luz. Nosotros somos iniciados en la luz, estamos aprendiendo, vamos a la palabra para aprender, para avanzar en este escalón cada día más hasta que llegamos a algún rango donde ya somos iniciados, somos iluminados en la verdad, en la Torá, en las instrucciones y así podemos avanzar al reino de la luz y ser ministros de la luz del Eterno y ser servidores para el Eterno y para los demás. No para que nos sirvan, sino nosotros servir. Somos siervos de nuestro prójimo. Y si nosotros caminamos bajo los mandamientos, nos limpiamos, nos quitamos toda la inmundicia, toda esta impureza, vamos a poder pasar la puerta para ingresar al Ohel Moel. Y esta puerta es Yeshua, el que está ahí en el lugar santo. Y así podemos ingresar y no quedarnos solamente en el patio de la tienda, creyendo que somos salvos por gracia, que somos salvos sin hacer nada, invalidando la instrucción del Todopoderoso. Porque hay muchos que creen que, y lo creen porque lo han escuchado, porque se lo ha dicho un pastor, porque se lo ha dicho un sacerdote, se lo ha dicho a alguien que ya no está vigente la instrucción, pero que ya con Yeshua está todo hecho, que no debemos esforzarnos, que solamente deja de fumar, que solamente deja de tomar y ya
hacemos una oración de la salvación, los bautizamos y estamos listos para poder ingresar a la Ohel Moed, que lo vamos a componer todos. Yeshua siendo la cabeza, siendo la puerta. No, equivocados están. Porque si no tenemos la instrucción que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, no podemos entrar a ese lugar santo. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta agua, no tenemos la capacidad de contener la luz y el alimento que nos da Yeshua. Y si una persona no practica los mandamientos, no obedece la voz del Eterno, no podrá entrar al lugar santo donde está este altar del incienso para poder entregar sus oraciones en aroma agradable al Eterno. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada, porque no obedece los mandamientos del Eterno. Y recordemos que leímos que las oraciones del impío, del que no obedece, del que quiere andar de acuerdo a su corazón, no son escuchadas. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren lavarse con esta agua? No quieren obedecer los mandamientos, no quieren esta luz que alumbra sus vidas en tinieblas. ¿Por qué? Porque la Torá del Todopoderoso ilumina y vemos nuestra maldad, vemos nuestra iniquidad y vemos cómo está nuestra vida, pero al ver estas obras malas que alumbra, esta espada que penetra hasta los huesos, entonces prefieren quedarse sucios, amando las tinieblas, amando sus deseos, su vanagloria y su orgullo y su ego, y prefieren quedarse en el patio y no hacer el ingreso a este Mishkan, a la tienda de las citas, para reunirnos con el Eterno. Y sin santidad nadie verá al Creador. ¿Y cómo obtenemos la santidad? Con los mandamientos del Eterno. Verso 22. Habló más el Eterno a Moshe diciendo. Moshe continúa recibiendo las instrucciones. Ahora le dará las instrucciones del aceite, de la unción y del incienso que hemos estado hablando. Verso 23. Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 shekels, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. Ahora le está diciendo, acá en la traducción dice, tomarás especias finas. Acá falta la palabra, se omite la palabra tú, la palabra hebrea atá, que está al comienzo. Antes de tomará debería estar tú tomarás. Y después viene para ti. La palabra atá también la omitió el traductor, porque aquí dice, en el verso dice, tomarás especies finas, pero en hebreo dice, tú tomarás para ti especias finas de mirra, ¿ya? Entonces, ahí para que lo anote en su Biblia. Entonces, ¿qué le está diciendo? Toma para ti una selección de especias de calidad, lo mejor de lo mejor para hacer este aceite de la unción y este incienso. Ahora vamos a hablar del aceite. Le pide que tome mirra, es la palabra H, 4753, la palabra mor, la palabra hebrea mor. ¿Qué significa esta palabra mor? Significa mirra. Mirra dice que gotea y es amarga. La mirra se obtiene de un árbol. Su nombre es con mi. Se lo voy a anotar en la pizarra. Con mi por ahí. Con mi po
ese es el nombre del árbol de donde se obtiene la mirra. Ya ahí se saca de la corteza, tienen que romper un poco el árbol para que fluya la resina y se obtiene la mirra. En el verso entonces ya les dije que se estaba omitiendo la palabra tú al comienzo y después de tomarás. También le está pidiendo canela, que es la palabra hebrea H7076, kinamon. Kinamon. La palabra canela es la palabra kinamon. Kinamon, que significa canela. ¿De dónde se obtiene la canela? Del canelo. Que significa erigir. Y entonces es la corteza de canela por ser rollos verticales. La canela es como unos rollitos así que están verticales. La palabra canela aromática es la palabra aromática 1314, la palabra besem, que es bálsamo fragante. Una B, besem, ya lo voy a escribir. Besem, que significa, esto es aromático, que significa bálsamo aromático, oler fragante, ser fragante. Además, está pidiendo cálamo, que es la palabra cané 7070, que significa caña por erecta. También tiene una forma vertical como la canela. Cané. Cané. Esa es la palabra hebrea para el cálamo. Y el cálamo es una planta que crece en ríos, lagos, estanques y humedales y se refiere a una caña hueca. Aromático, cálamo aromático entonces significa oler fragante. El ciclo o shekel acá se está utilizando como una medida de peso. Hemos visto que el shekel o el ciclo se está utilizando como una medida de moneda, pero acá se está utilizando como una medida de peso, en gramos, en kilos. Y la cantidad que está pidiendo, 500 shekels de mirra y 250 shekels de canela aromática y de cálamo aromático. La Biblia, Dios habla hoy, estipula un peso de 500 shekels en 6 kilos y los 250 gramos en unos 3 kilos aproximadamente. Las medidas son siempre aproximadas. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo deja en los 500 shekel, dice que en 5.7 kilos y los 250 shekel en 2.9 kilos aproximadamente. Verso 24, de casia 500 según el shekel del lugar santo y de aceite de olivas un im. Recordemos, yo estoy cambiando las palabras. La palabra santuario aquí está mal traducida y es la palabra Kodesh, que significa lugar santo. Por eso dije lugar santo en el verso, para que le ponga arribita en su Biblia. Donde dice santuario es lugar santo, porque santuario lo vamos a dejar para el Mikdash. Ese sería el santuario. La palabra además está pidiendo casia. La palabra casia, la palabra 6916, la palabra kidá, la palabra hebrea kidá, es una kuf, la palabra hebrea kidá, número 6916, que significa corteza de casia. Entonces, es un árbol aromático que se extrae la corteza y es similar a la canela. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aproximadamente unos 6 kilos de casia y 3 litros y medios de aceite de olivas. Esa sería la cantidad porque dice aceite de olivas un hin. Entonces, la Biblia, Dios habla hoy, está situando un hin de aceite, lo sitúa en 3 litros y medio de aceite de oliva.
El patrón de medida es el shekel empleado para todos los efectos del santuario. Ya hemos visto que el shekel se está utilizando como peso moneda y como peso en gramos, kilos, toneladas. ¿Ya? Esa es la medida que se emplea en el santuario para todos los efectos. Verso 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Qué está diciendo? Que con esto tiene que hacer el aceite de la santa unción superior, entonces un perfume fragante. Eso le está diciendo que tiene que hacer, debe ser un trabajo de perfumero experto, la composición de este aceite sagrado. Debe mezclar entonces el aceite de olivas, estos 3,5 litros, debe mezclarlo con la mirra, con los 6 kilos aproximadamente, ya la canela aromática, el cálamo aromático y la acacia. Y vemos y hemos visto que el aceite de oliva es una representación del Ruach que será derramado sobre el tabernáculo, el mobiliario, sobre Aarón y después sobre nosotros. Esa unción, ese Ruach con el que el Todopoderoso nos ungirá. Verso 26. Con él ungirás la Ohel Moed, el arca del testimonio. Una vez fabricado el aceite de oliva, nos va a mencionar cuál era el orden de las cosas que tenía que ungir con este aceite santo, este aceite sagrado. Y acá está diciendo que debería ungir la tienda de las citas y a continuación el arca del testimonio. El don o el regalo de la unción santa que el Todopoderoso va a dar por medio de su aceite y figurativamente después por medio del Ruach de santidad, será entonces lo que lo portará la tienda temporal, el mobiliario, los ministros, además Yeshua y nosotros, los nuevos hombres y mujeres consagrados en la fe, en la fidelidad al Eterno. Nosotros que morimos a este mundo, morimos a todos nuestros deseos carnales de la prosperidad y deseos personales de satisfacción, a todos nuestros deseos idolátricos de aumentar nuestro ego, que los demás nos vean como lo mejor de lo mejor. Renunciamos a todo eso, nacemos de nuevo como hombres consagrados para obedecer los estatutos, los mandamientos del Eterno y ser fieles, ser consagrados en la fe, tener fidelidad a la Torá del Todopoderoso. Y ya no podemos seguir viviendo como lo hacíamos, morimos a todo eso, dejamos Egipto, dejamos todo eso que nos contamina, que nos hace unos hombres idólatras, nos hace unos hombres desobedientes, egoístas, orgullosos, y volvemos al Eterno. Y muchos se podrían preguntar qué es el Ruach de santidad, cómo sabemos si lo tenemos, cómo sabemos si tenemos el aliento de santidad. Entonces, a esto es simple, muy simple. ¿Cómo lo podemos saber? Si vivimos de acuerdo a lo expresado en la Torá del Eterno, si vivimos de acuerdo a obedecer los mandamientos, los juicios, las festividades, la alimentación, si nos apartamos de lo que el mundo nos ofrece, de sus fiestas paganas, de la televisión que programa, que adoctrina, si nos alejamos de la música que interfiere en nuestros estados anímicos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y obedecemos al Eterno. Puede decir que soy exagerado, pero todo eso nos distrae de nuestro fin, que es obtener la salvación, la vida eterna, para irnos, pasar esta prueba, ser vencedores, ser Israel,
vencemos con el Eterno, somos más que vencedores al obedecer e irnos al reino de la luz cuando se acabe este periodo de la prueba. Y ¿por qué? Porque es mejor regresar hoy al Creador. ¿Por qué es mejor decir mi vida necesita un cambio? ¿Por qué? Porque hoy es el día para ser juzgados. Hoy es mejor que hoy se muestren nuestras vergüenzas, se muestren nuestra mundicia y que el Eterno juzgue nuestra iniquidad. Ahora es mejor que después, que cuando se acabe el periodo, cuando ya no haya tiempo de regresar a los mandamientos, cuando ya no haya tiempo de comprender qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, por qué estamos acá, por qué está la luz, por qué está las tinieblas, por qué hay tanta maldad, por qué estamos acá luchando, para qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, antes de que se acabe este periodo, debemos regresar al Eterno antes que se acabe el tiempo y ya no hay oportunidad de regresar al Eterno y ya seamos juzgados y nuestra vergüenza, nuestra iniquidad, nuestra maldad sea mostrada delante de todo y sin tener oportunidad de perdón, de salvación. Además, el verso está diciendo que el lugar está en el lugar santísimo, empezando por el corazón, como hemos visto, hacia afuera, por lo más interior, por lo más importante, por lo más sagrado, que es los mandamientos que están dentro del arca del pacto. Verso 27, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Continuamos con la unción. Ahora está diciendo la Shulchan, la mesa, que está ubicada en el lado norte. Además, la menorá, que es el candelabro, que está ubicado en el lado sur. Y el Mizbeach Ketoret, que es el altar del incienso, que está ubicado en el centro del lugar santo, detrás de la cortina que cubre el arca, que está en el lugar santo de los santos. Entonces vemos esos tres objetos que van a estar ubicados, estos tres mobiliarios, en el lugar santo y que deberían ser ungidos. Verso 28. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Salimos de la tienda de las citas, nos vamos al patio, al atrio, y nos pide el Eterno, le está pidiendo a Moshe que tiene que ungir el altar, pero en este caso el altar de las ofrendas quemadas, el Mishbeach Olá, y además que tiene que todos los utensilios, las palas, los garfios, todas esas cosas que ya hemos visto, tienen que también ser ungidas, y la fuente, o sea, Kior Ken, que es la fuente, Kior, y Ken, que es el atril o el pedestal de esta fuente. Estos objetos entonces se ubicaban en el patio del tabernáculo y tenían que ser ungidos a continuación de lo que estaba en la tienda de las citas. Verso 29. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Una vez ya ungidos, todo esto quedará consagrado, apartado para el servicio del Eterno. Y todo lo que toque será sagrado. Ya estas cosas no se podían ocupar para otro uso o para algo particular, porque son cosas santas de santas. Y lo que tenemos que entender, comprendámoslo, entendámoslo y pongámoslo en nuestro corazón, esto, que cuando alguien es llamado, consagrado, cuando alguien es sacado de las tinieblas de este Egipto que nos oprime, de las tinieblas de este mundo, ya no debe vivir como se hacía en Egipto, ya no debe vivir como lo hace el mundo en pecado, buscando excusas para seguir en su maldad, en su iniquidad, en su porfía, en su orgullo, sino debemos comenzar a apartarnos para ser consagrados
y apartados para el eterno, y ya no podemos volver atrás, ya no podemos volver a el mundo que nos esclavizaba, porque quedamos consagrados para el servicio del eterno. Y esto de servir al eterno se vuelve una necesidad en nosotros. Ya no es algo que lo sintamos obligación, sino es necesario hacerlo para nuestra alma, para que esté llena, para que no tengamos hambre y nos sentamos realizados y entendamos el propósito de nuestro paso por esta tierra. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis mediadores. Vemos que una vez ya ungidos, la tienda, todos los utensilios, las dos cosas que están en el patio, ahora vamos a los mediadores, que es Aarón y sus hijos, que debían ser consagrados como ministros para el servicio del Eterno. Verso 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Una vez consagrado ya los hijos de Aarón y Aarón, se le tiene que informar a Israel, tiene que estar consciente, tiene que estar informado, tiene que todo el pueblo saber que este óleo de la unción santo, a través de sus generaciones, tiene que saber para qué se iba a utilizar, cómo se debe utilizar este aceite santo de la unción. Nadie tiene que desconocer para qué se utilizaría. Verso 32. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Israel va a estar en completo conocimiento que el aceite será para ese uso y que no se podría utilizar para otra cosa porque es un aceite santo de santo y el pueblo tendrá que tenerlo por santo. Y acá vemos unas prohibiciones como que no se debe aplicar en la piel de un hombre. Este aceite se derramaba en la cabeza, en el cabello, y se derramaba, se regaba y comenzaba a correr por el cabello, la barba, y se iba impregnando en el cuerpo del ministro. Además, otra prohibición es que no debe hacerse otro semejante, ¿ya? De acuerdo a su composición, o sea, a sus materiales. Aquí se dieron las medidas, las cantidades, pero no debe hacerse otro igual, otro semejante, conforme a su composición, por los materiales y las cantidades que se hicieron. Y vemos que el aceite es una figura del Ruach HaKodesh, del aliento, del soplo, del eterno, este viento, este aliento de santidad. Y con esto nos damos cuenta que este aceite era para como cosas específicas, lo mismo que el aliento del eterno no puede ser derramado sobre cualquier carne o sobre cualquier persona que no obedezcan sus mandamientos. No va a ser derramado sobre cualquiera. Sobre seguidores, ¿como quiénes? Como seguidores de religiones, de dogmas y de doctrinas inventadas por hombres, ¿ya? Ellos no van a tener el soplo del aliento, no tienen ese ruaj de santidad. Y los que siguen costumbres o tradiciones idolátricas de cultos a otros dioses, ¿como qué? Como celebrar fiestas paganas, Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, etcétera. Todas las fiestas que se han inventado para celebrar a sus dioses. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: ustedes por sus tradiciones, por sus costumbres, invalidan la instrucción del Eterno. Entonces quiere decir que ellos no van a tener
el aliento, el soplo del Creador. Solamente esta unción va a caer sobre el gran ministro y sobre sus ministros, sobre Aarón, sobre sus hijos y sobre sus siervos, sobre Yeshua y sobre sus siervos, sobre sus nuevos ministros. Y tenemos que entender, y lo voy a decir de forma fría, todos los otros son espíritus inmundos. Si usted sigue una religión, si usted va a estos templos hechos por manos de hombre, donde no está ni el Padre, ni el Hijo, ¿ya? No se ve nada de Yeshua, entonces todas estas manifestaciones que se ven en estos templos, estas manifestaciones extrañas, son espíritus inmundos. ¿Cómo qué? Como la risa santa, caídas, balbuceos, como bufones que le llaman lenguas, que no tienen ningún sentido. Entonces todas esas cosas extrañas que usted ve, caídas milagrosas, lluvias de oro, son espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque el adversario se viste como ángel de luz y dice que iba a hacer milagros potentosos y todas esas cosas para engañar a los que fueran casi elegidos. Entonces, tenemos todas esas cosas que hay que tener ojo, hay que poner atención y no creer en cualquier persona que nos dice algo y creemos, sino por los frutos se conocerá el árbol. ¿Cuáles son los frutos? Las obras, si obedecemos los mandamientos del Eterno. Verso 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. La persona extraña hace mención o se refiere a alguien que no pertenezca al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta unción se ocupaba sobre la tienda, el mobiliario, sobre Aarón, sobre sus hijos, sobre los reyes y además sobre los profetas y sobre los ministros, los sacerdotes o que oficiaban en el tabernáculo de reunión. Este aceite entonces no es para placeres personales, no es para andar haciéndose masaje, ni aromaterapia, no, nada de eso. Este aceite es algo sagrado, santo de santo, sino para servir a los demás. Cuando uno recibe, en este caso Aarón, los ministros, Yeshua, nosotros cuando recibimos la unción del Eterno, es para servir a los demás, no para que nos sirvan a nosotros y llenarnos nuestros bolsillos, trasquilar a todas esas ovejas que están buscando palabra del Eterno. No, es para servirlos a ellos, instruirlos, entregarle nuestro conocimiento, nuestra luz, que el Eterno nos va dando a medida que vamos creciendo en su instrucción. Para esto es la unción del Ruach, del aliento del Eterno. Y tenemos que siempre ser genuinos, no tratar de andar imitando ni a pastores, ni a sacerdotes, ni a un líder religioso. No, tenemos que ser nosotros mismos y no andar siguiendo a pseudos ungidos, supuestamente por el Ruach del aliento, que no, sus frutos demuestran mucho lo contrario. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que ser conocedores de los mandamientos, de la escritura del Eterno, para que no nos cuenten cuentos, no nos pasen gato por liebre, ni piojo por liendre, ni casa por pesebre, ¿ya? Entonces somos nosotros como los de Berea, nos dicen algo, vamos a la escritura y corroboramos lo que nos están diciendo. Verso 34, dijo además el Eterno a Moshe: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Estamos pasando a las especias que se están pidiendo para el incienso que va a quemar Aarón en el altar del incienso, que está ubicado en el lugar santo, delante de la cortina divisoria, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Le está pidiendo estacte. El estacte, la palabra hebrea H5198, es una resina
aromática. Y el estacte se extrae de la mirra. Estacte significa resina aromática que gotea. Además se está pidiendo uña, que el número de la palabra es H7827, la palabra shehelet, la palabra hebrea, shehelet, shehelet, shehelet. Uña, entonces, la palabra hebrea, shehelet, que significa escama o concha, entre paréntesis, marisco aromático. Esto es lo mismo que después recibe el nombre de bálsamo de Jericó, también es conocido como bálsamo de Galaad o de Gilead, en hebreo Gilead. Es una concha con la que se hacía el color púrpura que ya hemos visto y sirve como base principal en los perfumes, ungüentos aromáticos e incienso. Además, se le está pidiendo a moché gálbano, que es una resina aromática. El gálbano es una planta que crece en el Medio Oriente. El árbol se le llama olíbano. 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 El nombre del árbol es olíbano, donde se saca el gálbano aromático. Y entonces una planta que crece en el Medio Oriente. Y además le está pidiendo incienso puro. El incienso puro, la palabra es lenova levoná. La palabra hebrea es levoná para el incienso. Para el incienso. El número es el H3828 y le está pidiendo que todo sea en igual medida. Perdón. El incienso es el que se extrae del árbol denominado olíbano. Es el incienso, perdón. Entonces, para que lo corrija. Entonces, el incienso puro se obtiene de la resina aromática de los árboles del olíbano. Ya ese es el nombre del árbol. Verso 35. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que este perfume tiene que ser un incienso mezclado y perfumado, bien hecho, como por un experto perfumador. Y acá en el verso hay que corregirlo, está mal traducido. Para que lo anoten en su Biblia, dice: y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Aquí, bien mezclado. Acá donde dice bien mezclado, la palabra que se está utilizando es la palabra hebrea malach. La palabra hebrea malach, que no es la misma palabra malach de ángel. Esta es otra palabra, tiene otras letras hebreas al escribirla. La palabra hebrea malach, que significa, según el diccionario Strong, dice frotar, triturar o pulverizar, desaparecer como polvo. También sal, sea para sazonar como sal. Entonces, ¿qué debería decir el verso? Debería decir lo siguiente: y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, rociado o sazonado con sal, puro y santo. Entonces, ahí para que lo corrija, sazonado con sal.
es cómo deberían ser nuestras oraciones delante del Eterno. Deberían ser saladas, puras y apartadas. Entonces, el incienso es una figura de las oraciones de los santos. El incienso debe ser puro, debe ser santo y debe ser sazonado con sal. Igualmente nuestras oraciones. Nuestras oraciones no deben ser con mezclas de deseos de nuestra mente y de nuestro corazón, de deseos personales, de egoísmo, de orgullo, de carnalidad, sino que debemos hacer oraciones de gratitud y exaltación al Eterno. Como un verdadero artista, como un experto perfumador, por los elementos que expresamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras palabras, o sea, por los sonidos que emiten nuestros labios, nuestras palabras, es donde esos sonidos deben ser sazonados con sal, como si lo hubiera hecho un experto perfumador. Verso 36, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en la Ohel Moel, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Aquí está dividiendo que todo esto debe ser molido fino. Y esto de molerlo, ¿con qué se hace? Con una roca. Una roca. Cuando siempre que escuchemos una roca, siempre está asociado con Yeshua, que nos muele, que nos moldea nuestros pensamientos y nuestros corazones para que tengamos palabras sazonadas con sal, puras y santas, de olor agradable y de sonido armonioso para el Creador. Porque nosotros, una vez que llegamos a conocer al Eterno, empezamos a sumergirnos en su palabra, llegamos como en bruto, llegamos con toda nuestra carnalidad, con todo lo que traemos del mundo, con frutos de la carne, con maldad, con egoísmo, con orgullo, y Yeshua nos va cambiando, nos va moldeando, esta roca que nos muele en nuestros deseos, nuestra carnalidad, nuestras malas intenciones y nuestros deseos, para hacernos vasos de honras genuinos y originales para el servicio del Eterno. Únicos entonces en una unidad, todas estas oraciones, todo este incienso que se presenta delante del Eterno, unidos en una unidad, formando un incienso entonces, oraciones aromáticas que son consagrados al Eterno. Y estas oraciones, este incienso, debería ser puesto en el incienso, ya que estaba en la tienda de las citas, ubicado en el lugar santo, delante del velo que está cubriendo, tapando el arca del pacto. Y todo esto, todo este incienso es cosa sagrada y nuestras oraciones tienen que ser cosa sagrada. Verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para el Eterno. Vuelve a recalcarlo, vuelve a decirlo, que no se puede hacer otro incienso. Lo vuelve a repetir porque tiene que repetirse para que se entienda, para que se haga caso, para que el pueblo de Israel haga juicio. Pero vamos a ver que juicio no se hizo, y ahí en Jerusalén usted va, se venden, se dice que tienen estos aceites, que es la misma copia de lo que el Eterno le pidió a Moshe. Y aunque dice que no debe duplicarse, muchas veces se intenta hacer esta fórmula para uso personal o para ser comercializado. Pero el verso está diciendo que solo debe hacerse para el servicio del Creador y para nada más.
Verso 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. La condición está dada, la prohibición está dada, las consecuencias ya está dada de parte del Eterno. Prohibido hacerlo ni siquiera para recrearse con su olor, con su aroma. Debe ser un incienso pero riquísimo, debe ser un aceite pero riquísimo a nuestro sentido del olfato, pero no debe hacerse ni siquiera para olerse. No será, o será, ¿qué va a ser? Va a ser desgajado la persona del pueblo de Israel, de los vencedores que vencen al adversario, va a ser desgajado del pueblo de los vencedores. Al final, esta prueba de la fidelidad va a quedar como derrotado. Muchos entonces hacen copias baratas de todo lo que estamos viendo, de las oraciones, del incienso, del aceite, de este óleo de la unción, como hacen copias de religiones, ¿ya? Diciendo que siguen la verdadera palabra del Eterno, que son los ungidos, que son los elegidos, que muestran en el camino. Hacen rezos, hacen idolatría, imitaciones, cosas que no son santas. Y muchas personas que dicen seguir al Eterno, que dicen creer en Yeshua, las practican. Practican estos dogmas, estas tradiciones, estas liturgias y estas costumbres, pero no tienen la palabra de Yeshua, no tienen la Torá del Creador. Solo practican estas tradiciones de hombres, estos mandamientos de hombres. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a ser cortados del pueblo de los vencedores, del pueblo de Israel. No se debe hacer cosas de estas cosas sagradas, no se deben hacer cosas ni para imitarlas, ni para olerlas, ni para ungir a otras personas, ni extraño, nada de esas cosas. Son cosas santas de santas. Hasta aquí hemos llegado, hasta acá nos ha acompañado el Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Shabbat Shalom y que el Eterno les bendiga. Nos escuchamos el próximo Shabbat.